Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo Nacional del Prado. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Pancorbo, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es el responsable del Departamento de Actividades de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Imparte conferencias en instituciones como el Museo del Prado, el Museo e Instituto Camón Aznar, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano y la Universidad de los Andes de Santiago de Chile. Asimismo, colabora en catálogos de exposiciones del Museo del Prado, de cuya guía oficial es uno de los autores, del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente y de la Fundación BBVA, y publica artículos en las revistas Arte y Parte, Cuadernos del IBAM, Descubrir el arte o Claves de la razón práctica, entre otras. Es autor del libro Historia de la Fundación Amigos del Museo del Prado, 1980-2020, que ha publicado esta institución, y comisario de la muestra 40 años de amistad, donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que ahora mismo se expone en el museo y sobre la que nos va a hablar en la conferencia de esta tarde. Sin más dilación, les dejo con nuestro ponente y muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias al Centro de Estudios del Museo del Prado por invitarme a dar esta conferencia. Muchísimas gracias, Inés, por tu amable presentación. En realidad voy a continuar, en cierto modo, agradeciendo porque la exposición de la que les voy a hablar hoy, celebrada y organizada para celebrar exactamente el 40 aniversario de la Fundación Amigos del Museo del Prado, tiene como principal objetivo el reconocimiento y el agradecimiento a los amigos que han hecho posible a lo largo de estos 40 años que la Fundación realice sus labores de apoyo al museo, entre las que están, evidentemente, las que han servido para enriquecer la colección del mismo. Esto la Fundación y el museo lo ha realizado en realidad de una manera muy sencilla, que ha sido recogiendo y reuniendo por primera vez en una misma sala, en este caso en la sala 9 del edificio Villanueva, integrada dentro de la propia colección, todas las obras que, gracias a la Fundación, han ingresado en el Museo del Prado. La Fundación de Amigos del Museo del Prado, como en realidad todas las fundaciones, tienen como precedente y espejo en el que se miraron la fundación de la Asociación de Amigos del Louvre, que, nacida en 1897, es igual que el Louvre en su momento fue el ejemplo para todos los grandes museos nacionales que se crearon después de su nacimiento, pues igualmente su Asociación de Amigos pues hizo una función similar. En ese sentido, la Asociación de los Amigos del Louvre nació con el objetivo primordial y casi único, y mantiene hasta la actualidad, de enriquecer las colecciones del museo. Aunque la Fundación Amigos del Museo del Prado, dentro de sus estatutos, plantea unos fines más amplios y, de hecho, tiene una labor muy importante, sobre todo en el terreno de las actividades culturales, de la difusión de la colección del museo, en el convencimiento de que cuanto mejor se conozca el arte, mejor se conozca el museo, pues más fácil va a ser que la sociedad se implique, la sociedad aprecie el museo y quiera ayudarlo. No ha olvidado en ningún momento que una de sus funciones primordiales también es enriquecer la colección del museo al que presta su ayuda. En este sentido, solo una semana después de que la Fundación se creara, la Fundación Amigos del Museo del Prado se creó el 17 de diciembre de 1980, en la primera reunión del que era en su momento su patronato, plantearon entre las actividades que había que hacer o lo que había que conseguir en ese primer año de vida, pues sería fundamental poder donar una obra al Museo del Prado. Y comienzo mostrándoles esta obra, este bodegón que todos ustedes conocerán muy bien, este magnífico bodegón de Sánchez Cotán, que no está en la exposición, porque fue una obra que, aunque fue la primera que se planteó, que podía ser el principio de esta colección, la duquesa de Hernani, que en ese momento era la dueña de este bodegón, no quiso venderlo. Y es muy interesante porque posteriormente la duquesa de Hernani le dijo a la Fundación que, bueno, que no lo vendía, pero que si en algún momento decidía desprenderse de él, pues a los primeros que avisaría sería su patronato. Posteriormente, el museo, 2 o 3 años después, volvió a la carga, volvió a pedir a la Fundación a ver si podía adquirir este cuadro.
sus dueños no lo vendían todavía, y fue mucho después, en el 91, cuando esta obra ingresó en el museo. Pero, evidentemente, esto no hizo, o sea, que esa primera elección que habían tenido para que fuera esa, como digo, esa primera donación, pues no hizo que se quedaran parados, y entonces se planteó otra obra. Es esta obra que les muestro aquí, seguramente también conocerán, es el retrato de Concepción Serrano, un retrato, sin ninguna duda, el mejor retrato de Eduardo Rosales, una de las grandes figuras del arte del siglo XIX, un retrato que ya nos muestra una cosa que vamos a ver un poco en la colección, porque tiene que ver mucho con la idea que sobre el arte la propia fundación ha ido creando, en donde vemos ya como un artista, en ese momento contemporáneo, como Rosales, en su obra, en este retrato, hace ya reflexiones, se inspira en las obras del propio museo, en el sentido de que esta niña en rosa, que se le conoció durante muchísimo tiempo, tiene mucho que ver con los retratos femeninos de Goya, en esa magnífica descripción de todos los tejidos, desde el terciopelo a lo que es un poco los brocados, también estas pieles, y también, evidentemente, en la pincelada de Goya, que tiene que ver con la pincelada de Velázquez. Incluso el propio marco en el que se crea pues, está relacionado con los retratos de Velázquez, y concretamente, si pensamos un poco los que hizo para la Torre Parada, si pensamos los retratos, por ejemplo, de los reyes cazadores, en los que aparece, por ejemplo, en muchos de ellos, un árbol situado en este lado. Concepción Serrano era la hija de Francisco Serrano, general Serrano, que en el momento en el que se realiza esta obra acababa de terminar de ser regente del reino, porque él estuvo de regente del reino hasta que vino Amadeo de Saboya a España, y en ese momento era el presidente del gobierno, del consejo en ese momento. Esto quiere decir que en realidad esto era lo más cercano, que era pintar una infanta, que se podía encontrar en ese momento. Yo creo que se ve la importancia que los padres y la intención, sobre todo de la madre, de representar a esta niña con todo su boato, con toda su belleza, aunque es una niña que tenía en ese momento todavía 11 años, pero el interés de presentarla seguramente, como así fue, para que consiguiera un buen matrimonio. Esta era una obra, además, que siempre había sido anhelada por las colecciones públicas españolas, en concreto por el Museo del Prado. De hecho, en 1972, Xavier de Salas, que era en ese momento el director, había realizado una exposición sobre Rosales, y en el que participó esta obra, y cuando esta exposición se acabó, él públicamente manifestó la pena que le daba que esta obra saliera del museo. Por eso, cuando los amigos del Museo del Prado plantearon que esta era la primera obra que querían donar al museo, Xavier de Salas, que en ese momento era el presidente del patronato, ya no el director, sino el presidente del patronato, pues la verdad es que lo acogió con enorme satisfacción. Y así fue, en 1982 se entregó esta obra, vemos aquí la entonces ministra de Cultura, Soledad Becerril, en el acto en el que se presentó esta obra al Museo del Prado. Si bien esta obra, como les he contado, fue iniciativa de la Fundación y una elección de la Fundación, si es verdad, sabiendo que era una obra que el museo quería, que el museo anhelaba, a partir de ese momento, en general, casi todas las donaciones que la Fundación ha realizado han sido por petición del museo. A veces por petición directa, o sea, según los directores, los conservadores del museo han pensado que había obras interesantes en el mercado, colecciones privadas, que estaría muy bien que entraran en el museo, se ha solicitado a la Fundación que bueno, pues intentara llevar a cabo estas donaciones. O otras veces ha sido la Fundación que, teniendo posibilidades de realizar una donación, ha preguntado al museo qué obra le podía interesar. Esto ha sido muy importante porque ha hecho que todo este conjunto, que es un conjunto muy variado, que depende evidentemente de lo que había en el mercado, de las posibilidades económicas de la propia Fundación, son siempre obras que tienen mucho sentido dentro de la propia colección. En este sentido, en los primeros años de
de la Fundación, las primeras décadas de su existencia, el que en ese momento era el director, que era Alfonso Emilio Pérez Sánchez, tenía gran interés en enriquecer la colección de dibujos del Museo del Prado. El coleccionismo de dibujos en España ha sido más limitado históricamente que el que ha sucedido en otros países. La propia colección del museo, como todos ustedes saben, que viene de las colecciones reales, de pintura sobre todo, pues no tenía una importancia en el terreno del dibujo y de los grabados que tenía en la pintura. Y entonces este profesor, este director del museo, durante su dirección no solo realizó el catálogo, se encargó de que se realizara el catálogo razonado de todos los dibujos del Museo del Prado, sino que siempre que pudo, pues intentó enriquecer las colecciones de dibujos. Decirles tiene que la colección de dibujos del Museo del Prado ha mejorado enormemente desde entonces, que gracias a donaciones, gracias a adquisiciones muy bien realizadas, a colecciones completas, como por ejemplo la de José María Cervelló, la colección Fernández Durán, la colección Madrazo Daza, pues la verdad es que ahora realmente la colección de dibujos del Museo del Prado es una colección que es equiparable a la riqueza de su pintura, pero en ese momento todavía no. Y entonces, de las primeras obras que el museo solicitó a la Fundación que hiciera lo posible para adquirirlas, fueron dibujos. Les muestro aquí un par de ellos. Este es un dibujo, como ven, del siglo XVII, de Francisco de Herrera. El dibujo que ven al lado, este de José del Castillo, al que hace relativamente poco se ha encontrado su iconografía. Hasta hace poquito se denominaba que era una escena de la vida de una santa y ahora se sabe que es San Agustín, que le cuenta su conversión a su madre, Santa Mónica. Y entre ellos también está esta obra muy interesante, que es esta Inmaculada de Murillo, evidentemente una de las iconografías más características de este artista. Un artista que es posible que ustedes conozcan, que tuvo gran éxito en Inglaterra casi desde su misma época. De hecho, salieron muchísimas obras, porque el mercado inglés apreciaba mucho la obra de Murillo y también salieron muchos dibujos. Este dibujo estaba en Londres y, bueno, pues avisados por la dirección del museo, la Fundación pues tuvo la posibilidad de ir a una subasta, comprar este dibujo y traerlo. Además es un dibujo muy interesante porque por la parte de atrás tiene una carta de Zurbarán. Zurbarán envió una carta a Murillo y Murillo pues aprovechó el mismo papel y por el otro lado hizo este esquema pues seguramente para un cuadro que iba a realizar posteriormente. La verdad que es una lástima porque la carta no es muy emocionante. Lo que se colige un poco es que Zurbarán estaba pidiendo ayuda a Murillo para cobrar alguna deuda que tenía seguramente por algún encargo. Pero bueno, la verdad no deja de ser curioso esta obra, que por un lado es un documento sobre Zurbarán y por otro lado un magnífico dibujo de Murillo. Y otro dibujo que también entra en ese momento es esta cabeza de agonizante de Francisco de Goya. Es un dibujo muy pequeñito, también muy interesante. Lo que vemos aquí es un escrito de Felipe de Arrojo, que es así él mismo lo escribe en esta carta, que explica que esto es un dibujo de la mano de Goya y que Goya lo ha hecho del natural pintando a un agonizante. Este dibujo, además, sirve de boceto para esta figura, que es la figura de San José de Calasanz, de la última comunión de San José de Calasanz, que es esta obra que vemos aquí, y de 1218, la última gran obra religiosa de Goya, realizada un poco antes ya de que abandonara el país rumbo a Francia, y que ahora mismo está en el museo de forma temporal dentro de un programa que se llama La Obra Invitada y que además es también patrocinado por la Fundación Amigos del Museo del Prado. La siguiente donación que hace la Fundación Amigos del Museo del Prado es este retrato de Nano de Juan de Van der Hamer y León y que, como vemos, tiene que ver mucho con lo que posteriormente hará Velázquez.
Como ustedes sabrán, era muy habitual que estos personajes, bufones, enanos, estuvieran en las cortes europeas, no solo en España, pero es verdad que en España tuvieron, sobre todo en el barroco, hubo una gran proliferación de ellos, y eran personajes muy interesantes porque además de entretener a los reyes, también se permitían unos lujos que no podían permitirse el resto de los cortesanos. Muchas veces en esto de los tortos está la verdad, en los niños está la verdad, pues en los bufones estaba la verdad, porque le decían a los reyes cosas que evidentemente los cortesanos no podían decirles. Y en cierto sentido esto era refrescante, ¿no? Cuando estás rodeado de aduladores, pues también está bien que de vez en cuando pues alguien te muestre la otra cara de la verdad. Bueno, como vemos, es un retrato en el que ya aparece algo de lo que posteriormente hace Velázquez, en el sentido de la dignidad que otorga a este personaje, que pese a ser, como veis, y aparece también en los retratos de Velázquez, ¿no? Que está vestido de una categoría como si fuera un general que no corresponde al personaje o a la función que realmente tenía dentro de la corte, ¿no? Vemos no solo la riqueza del vestido, sino también la espada, evidentemente, y el bastón de mando. En realidad era como el elemento o el atributo más importante de los grandes generales. Esto lo podemos encontrar desde en el retrato de Velázquez del conde duque de Olivares, que fijan ustedes, o por ejemplo en el propio retrato de Carlos V en la batalla de Múlver, de Tiziano. Bueno, esta obra, como digo, que también fue solicitada en su momento por Alfonso Emilio Pérez Sánchez, nos muestra que aunque, como ya les he dicho, son obras muy variadas, son obras que tienen cada una su encaje perfecto dentro de la colección, que tienen su significado, que tienen su valor y que se refleja sobre todo en una cuestión, que quitando las obras en papel, que hemos visto alguna, vemos alguna más, y los grabados que no pueden exponerse continuamente porque son obras delicadas, la luz los estropea. Generalmente, pues, después de estar, si están expuestos un mes, 2 meses, tienen que descansar incluso años, pues quitando estas obras, el resto de las obras donadas por la Fundación están expuestas siempre en la colección del Museo del Prado. Eso quiere decir que una colección tan exigente, si me permiten la palabra, una colección en la que muchas de las obras que se adquieren o se donan no se pueden exponer, porque evidentemente la riqueza de la colección es tal que no se exponen, estas obras están expuestas, y esto pues habla muy bien del ojo de quien las eligió, del saber hacer en realidad también de la Fundación para poder comprar estas obras, como digo, variadas, pero siempre muy relevantes. Les muestro este autorretrato en el estudio de Luis Pared y Alcázar, una obra que fue donada por la Fundación para celebrar su 15º aniversario. En varias ocasiones la Fundación ha tenido la buena costumbre de celebrar su cumpleaños regalándole obras al Museo del Prado. Este es un artista que es absolutamente contemporáneo de Goya, un artista al que además, muy interesante, que tiene una biografía además complicada, una biografía también, como digo, bastante tempestuosa, y que aquí se presenta, pues como vemos, vestido de majo como se vestían de majo los aristócratas en ese momento. O sea, era todo un poco ficticio, pero bueno, que podemos ver en las obras del 18, en las obras de Goya. Y también lo vemos en esta posición melancólica, es una posición melancólica muy habitual dentro de la representación de los intelectuales, no tanto de los artistas, pero en este momento ya el artista se quiere representar como intelectual. En ese sentido no solo aparece con los instrumentos de su labor, por así decirlo, sino que aparece con mapas, aparece con libros, aparece con 2 bustos de filósofos clásicos y, como digo, en esta posición que también podemos reconocer en el retrato de Jovellanos de Goya, que también está en el Museo del Prado. Esto nos muestra que, curiosamente, dentro de la variedad, que como digo depende un poco de lo que había posibilidad de donar en cada momento, pues se han creado pues algunas afinidades. Y como hemos visto, pues hay bastantes retratos. Hemos visto ya el del retrato del enano, el primero que también era el retrato de la condesa de Santovenia,
este retrato, y otra de las obras que entra en el museo también es este retrato. Este es un retrato realizado por Joaquín Sorolla y Bastida de Aureliano de Beruete, hijo. Y como les comentaba, de esta imbricación perfecta de las obras que se adquieren dentro de la colección, esto tiene mucho que ver con el Museo del Prado, porque Aureliano de Beruete, hijo, fue el primer director del Museo del Prado, fue director del Museo del Prado desde 1918 a 1922, de hecho murió en el cargo, y es el primer director del Museo del Prado que es historiador. Los directores del Museo del Prado, en un primer momento, cuando el museo todavía no había pasado de ser de la corona al Estado, pues los directores eran grandes de España, eran nobles muy vinculados a la corona, porque finalmente el Museo del Prado no dejaba de ser una parte, porque además se llamaba el Museo Real, era una parte de la corona, por así decirlo. Luego pasaron a ser pintores, y entonces la mayoría, o sea, todos los directores del museo fueron pintores, hasta este Aureliano de Beruete, que fue el primer historiador del arte que fue director del museo, con lo cual, pues evidentemente, cambia un poco la concepción que se tiene de lo que un director debe hacer y de lo que también pretende hacer el museo. Con lo cual, era un cuadro muy relevante para que estuviera dentro del museo, pero también lo era porque ya estaban dentro del museo los cuadros que Sorolla había hecho de su madre y de su padre. Su padre, Aureliano de Beruete, y Moret, se llamaban igual, exactamente era un colega de Sorolla, que es un pintor sobre todo paisajista, del que también tenemos importantes obras aquí en el Museo del Prado. Y como digo, esto completaba esos retratos que, como vemos aquí, son muy al estilo de lo que se estaba haciendo a principios de siglo en ese retrato elegante en toda Europa. Les muestro aquí otra obra, esta obra muy interesante, que también nos habla de un poco de estas características comunes, en el sentido de que la mayoría de las obras que están dentro de esta colección son obras españolas. Evidentemente es más sencillo la adquisición de estas obras. También en algunos momentos se ha movido por el interés de traer obras que estaban fuera del país a España para pues recuperar en cierto sentido ese patrimonio, y como digo, pues la mayoría de las obras de esta colección son obras españolas. Es el caso de esta obra, que es una obra muy interesante, es la única obra de escultura que hay dentro de esta colección, y es una obra de Juan de Juanes y de Damián Forment. Damián Forment es el escultor más importante del Renacimiento en la Corona de Aragón. Para que nos hagamos una idea, él es el responsable de los retablos mayores de la Catedral de Huesca, del Pilar de Zaragoza y del Monasterio de Poblet. O sea que en realidad son como los tres grandes hitos, sedes de la Corona de Aragón. Entonces, esta es una obra donde este alabastro, en el que se nos muestra la figura de San Jerónimo penitente, que en su momento seguramente estaría completamente policromado, se completa en algún momento con esta construcción, con este edículo, un poco a la romana, o sea, claramente de líneas y apariencia renacentista, para protegerlo y preparar un pequeño altar, un altar portátil, y se acompaña con estas dos puertas que tanto en la parte, esta es la parte interior, como la parte exterior, nos presentan obras de Juan de Juanes, que Juan de Juanes es el gran pintor renacentista del foco valenciano, el foco por el que el Renacimiento más puro se introduce en España. Y bueno, pues la verdad es que es una obra muy interesante, que salió a subasta cuando todavía no se conocía que estas obras eran de Juan de Juanes. El museo sí se había dado cuenta de ello y bueno, pues estaba muy interesado en la adquisición de esta obra. Pidió a la Fundación que si podía ir a esa subasta, y así se adquirió y se consiguió que entraran en la colección del museo. Eso es lo que se le he dicho. Hay alguna otra obra de artistas extranjeros en esta colección. Perdón. Como es el caso de esta obra de Bernardo Cavallino,
el martirio de San Esteban. Bernardo Cavallino es un pintor de barroco que sigue un poco la escuela, es napolitano, sigue un poco la escuela de Ribera. Y bueno, pues la verdad es que también era una obra muy interesante, una obra que era del citado Xavier de Salas, que les he comentado antes, que fue director y presidente del patronato, y que su fallecimiento pues salió, se le ofreció, su viuda se le ofreció al Museo del Prado. El museo consideró que era obra muy interesante porque además no había grandes obras de este artista en el museo y se adquirió. Y aquí vemos esta representación del martirio de San Esteban, que vemos ese claroscuro que tiene mucho que ver con Ribera. Vemos también esa representación naturalista. Muchas obras de este estilo lo que nos presentan es pues, una escena temporal en la que está el santo, pero seguramente en esta parte de arriba nos encontraríamos con un rompimiento de gloria, pues con los santos esperando la llegada del mártir. Este mártir, que es el primer mártir de la Iglesia cristiana, es un martirio que se cuenta en los Hechos de los Apóstoles y que se produce por lapidación en las afueras de Jerusalén. Estos serían los muros. Y los Hechos de los Apóstoles lo que nos cuentan es que, al igual que hizo Jesús, el santo lo que hace en el momento en el que le están lapidando es pedir perdón, que Dios perdone a los que le están martirizando. Y en ese sentido, pues la verdad es que la representación es una representación muy suave, en donde pese al dramatismo de la situación, pues Bernardo Cavallino nos muestra a este santo volviéndose hacia el cielo tranquilamente, un poco aceptando su signo. Y la gran obra no española de esta colección es esta Virgen de la Granada de Frangélico, que había formado parte de las colecciones de la Casa de Alba y que en 2016 pues, salió a la venta. Evidentemente, el Museo del Prado estaba interesadísimo en esta obra. En realidad, prácticamente es la última gran obra en manos privadas de este artista que existía. O sea, una oportunidad absolutamente única y bueno, pues pidió ayuda a la Fundación para comprarla. Es una obra que se compró gracias al dinero que aportó el Estado, el dinero que tenía el propio museo y a los 4 millones de euros que solicitó para completar el importe necesario para adquirirla. Y bueno, pues gracias a ello tenemos esta magnífica obra que fue realizada más o menos alrededor de 1426, que es un momento cercanísimo al de la propia anunciación de Frangélico del Museo del Prado. Vemos que es una obra que tiene un estilo parecido, una obra que está maravillosamente conservada. Si van a verla ustedes con detenimiento verán no solo el magnífico azul de lapislázuli, sino todo el trabajo del dorado que nos muestra. Es una obra también pequeñita, seguramente sería, vamos, sin ninguna duda, para un oratorio privado, pero de alguien que realmente conocía lo que estaba pasando en ese momento en Florencia, ese momento de la tercera década del siglo XV, es en el momento en el que empieza el Renacimiento, en el momento en el que, gracias a Masaccio, empiezan a aparecer el modelado, a la construcción de los volúmenes dentro de los cuadros. Si vemos aquí, vemos perfectamente cómo existe un volumen, un espacio en el que se aposenta perfectamente el niño y vemos cómo eso lo aprovecha Frangélico para mostrarnos lo que en realidad no quiere contar, que es una escena de tremenda piedad, de tremenda religiosidad. Se llama la Virgen de la Granada, evidentemente por la granada que tiene en la mano la Virgen. La granada es un elemento muy curioso porque tiene una enorme riqueza iconográfica a lo largo de la historia. Ha tenido muchísimos significados, pero el que tiene aquí principalmente es el hacer una reflexión a la pasión. Muchísimos de los cuadros que vemos de vírgenes con el niño, que en un principio, en una visión superficial, podríamos pensar que tienen que ver sobre todo pues, con ese nacimiento y esa relación de la madre y el hijo, tienen siempre una premonición
de la pasión que va a pasar posteriormente. En muchos casos, podrán ver muchos ejemplos, en el que aparece de repente, pues como hemos olvidado, un clavo o algún elemento de carpintería que en teoría se ha dejado San José, pero que en realidad tiene que ver con el niño, otros elementos. Y en este caso la representación viene por la granada. La granada, cuando una granada se rompe, una granada se le da un tajo, enseguida da una sensación muy clara de una herida, ¿no? Ese fruto rojo, esa sensación, esa vinculación con la sangre, con la vinculación con la pasión. Pero es que además aquí hace un gesto muy significativo, muy bonito, que es que el niño lo que está haciendo es recoger uno de los granos en aceptación de lo que va a pasar. Y si luego vemos un poco, pues vemos que en realidad el niño tiene como esa mirada perdida, hay una relación entre los personajes y la Virgen misma nos mira, pero nos mira con una actitud en general bastante melancólica para lo que podríamos pensar que, bueno, pues en realidad es un retrato, una representación de la Virgen con el niño. Y este que les muestro aquí es la última obra donada por la Fundación al museo y que se realizó, igual que les comentaba que para otros aniversarios se habían realizado estos regalos, pues con motivo de este 40 aniversario de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Es una obra que es la primera pintura documentada de Goya. La realizó Goya cuando estaba en Roma. Goya hizo un viaje de estudios a Roma, como era muy típico, como era muy habitual en el arte a partir del siglo XVII, a partir también de que se crearan las academias. Normalmente había pensionados que las academias de todos los países, una especie de becas para enviar a los artistas más relevantes a que se formaran en Italia. Goya no fue por esta vía porque nunca consiguió esta beca de la academia, pero bueno, él se costeó un viaje a Italia y entonces, estando allí, en 1771, una academia, no la de Roma, sino la de Parma, realizó un concurso, porque las academias también hacían concursos de pintura en el que los artistas se podían presentar y donde lo que hacía la academia es presentar un lema que muchas veces era una frase de un escritor clásico que se refería bien a historias mitológicas o bien a la propia historia de Roma y que en este caso tenía que ver con la llegada de Aníbal a los Alpes y desde la parte superior, viendo un poco las llanuras del Ródano, se planteaba bueno, pues ese empezar su marcha hacia Roma. Y aquí vemos a Goya, Goya muy temprano, que a diferencia de lo que hará posteriormente, como ustedes podrán ver enseguida, nos plantea una composición que sigue muy a las claras lo que se le pedía en esa composición. Vemos pues, a Aníbal, que está oteando, vemos el ejército, que está tanto como en avanzada como los que vienen por detrás, vemos una representación del río Po, que sigue la iconografía de Cesare Ripa, que es un libro muy importante que hace como un compendio de todas las representaciones alegóricas que se utilizará a partir de todo el Renacimiento, de todo el Barroco, pero también en el arte neoclásico, para ver cómo hay que representar, imagínense, la fortaleza, la fe, el engaño, pero también, por ejemplo, cómo hay que representar a los ríos, diferentes ríos que se personifican, y en este caso el río Boca se personifica con esta figura con cabeza de toro. Y bueno, pues la verdad es que es una magnífica incorporación en el sentido de que esa colección, la de Goya, que es la mejor colección, la más completa que existe en el mundo, pues no tenía esta obra, que es una obra primordial, en el sentido de que es la primera obra documentada de este artista. Y esto nos habla de una vinculación histórica muy fuerte que la Fundación ha tenido siempre con la figura de Goya. De hecho, Enrique Lafuente Ferrare, que aquí les señalo en este retrato fotográfico, que nos muestra además detrás un retrato que le hizo Álvaro Delgado, esto es más o menos el año 85, cuando yo era presidente, porque él fue el primer presidente de la Fundación, era un profesor que, si es verdad que su campo de estudio era muy amplio, era un real
especialista en Goya. Y bueno, pues en su presidencia pues marcó también pues cierta vinculación de la Fundación con Goya. Lo que les presento aquí es una vista de una exposición, que es la primera exposición que la Fundación organiza, comisariada por Enrique Lafuente Ferrari, y que está dedicado a Goya y las colecciones madrileñas. Y de hecho, otra gran exposición importante que realiza la Fundación, en este caso en 2001, con motivo de su 20 aniversario, es esta exposición que es Goya y la imagen de la mujer, en este caso ya comisariada por el profesor Francisco Calvo Serrayer. O, por ejemplo, también cuando se adquirió el cuaderno italiano de Goya, se realizó un facsímil, este facsímil que ven aquí, que también fue realizado por la Fundación. El cuaderno italiano es el cuaderno que Goya se compró y en el que fue haciendo dibujos y esquemas a lo largo de este viaje que les he comentado, y que también, pues, curiosamente, es muy interesante porque dentro de este cuaderno podemos encontrar figuras, por ejemplo, un estudio del torso berberere que utilizará para la figura del río que les acabo de mostrar antes, o estudios, por ejemplo, de armaduras que luego utiliza, cascos que utiliza para la representación de esos personajes, de esos soldados, y muchas otras cosas. Y esta relación con Goya nos lleva un poco a la que es la segunda sección, por así decirlo, de esta exposición, que es la Comisión de Dibujos y Estampas. La Fundación, aparte de estas donaciones que les he comentado, más o menos convencionales en su realización, ha intentado buscar a lo largo de los años maneras para que los amigos del Museo del Prado, pero también la sociedad, se implique de manera más directa en el coleccionismo y hacer posible que el enriquecimiento de las colecciones del Museo del Prado sea mayor. En este sentido, en 2018 se creó dentro de una de las modalidades de amigos, los amigos, bueno, pues tienen diferentes modalidades que tienen que ver con el compromiso que tienen con la Fundación. Es decir, hay muchos amigos, pues hay amigos que son colaboradores, amigos familia, amigos senior, y hay otros amigos, pues bueno, que hacen mayor donación. Uno de estos grupos es el Círculo Velázquez. Dentro de este Círculo Velázquez, siendo un grupo más pequeño, pues es más fácil como plantear estas iniciativas. Se planteó crear una especie de grupo de coleccionismo colectivo, de tal manera que quien quisiera pudiera aportar fondos para, en este caso, adquirir obras en papel. Obras que, gracias a un contacto muy directo con el Departamento de Dibujos y Estampas del museo, pues pudieran ir adquiriendo obras que, como digo, los responsables de este departamento pues tenían un poco, si me permiten, en el radar, y en cierto modo crear una implicación como si uno finalmente estaba coleccionando junto con el museo. Entonces esto, la verdad es que enseguida bueno, pues dio su fruto y, por ejemplo, gracias a este grupo, a esta comisión, se compró esta carta, que está en la exposición, que ustedes seguramente pudieron ver en la exposición de los dibujos de Goya, realizada hace relativamente poco en el museo, que es una carta de Goya a Martín Zapater. Martín Zapater era un amigo de Zaragoza, de Goya, con el que curiosamente se vio muy poco, pero con el que mantuvo a lo largo de los años una correspondencia muy fluida. Y esta carta, el museo tiene otras cartas suyas, pero bueno, esta carta no estaba en la colección, y es una carta muy interesante porque, bueno, además de lo que cuenta, y que nos habla de esa amistad muy cercana, pues tiene dos dibujitos de Goya, este corazón ardiente, hablando de esa relación de amistad, y luego por la parte de atrás, pues tiene aquí en la firma, les muestro un detalle, en la firma, como ven, pues aparecen estas dos figuras abrazándose. En vez de un querido o algo así, Martín, pues bueno, pues es un poco con cariño, pero en vez de escrito dibujado. Como ven aquí, tiene una pequeña falta, que es algo que pasa mucho en los dibujos de esa época, porque la propia tinta a veces corroe el papel, la propia tinta que se utiliza. Entonces, mucho en las cartas y los dibujos, lo digo porque a veces verán que aparecen como
como agujeros que son del propio. Pero bueno, se ve perfectamente esta figura. Bueno, la decisión de dedicar un poco a Goya y su ambiente la comisión de dibujos, porque evidentemente la colección de dibujos es muy amplia tanto geográficamente como cronológicamente, es decir, hay dibujos dibujos y estampas desde el siglo XV hasta el siglo XX, y evidentemente de todos los países, pues para intentar un poco limitarla y darle como más contenido, que estuviera como más concentrado, pues como digo, se dedicó a Goya, y eso tiene mucho que ver lo que les acabo de contar de la Fuente Ferrari, y también evidentemente que la colección, o sea, la parte más importante de la colección de dibujos y estampas del Museo del Prado es la colección de Goya. Entonces, en ocasiones, esta comisión ha conseguido, como les estoy comentando, que ingresen obras de Goya en el museo, pero en otras ocasiones pues lo que se ha ido buscando son obras que estén un poco en ese ambiente, que puedan relacionarse con la pintura de Goya y también con el ambiente en el que él se desarrolla. En este caso les muestro solo dos, pero en la exposición podrán las 6 obras que las componen, que son grabados que luego están iluminados a mano, eso sí, y que muestran estas seguidillas boleras, que era un baile popular, un baile que también fue adoptado por la aristocracia, y que nos hablan un poco de esa moda, de esa, que ya les he comentado un poco, de ese vestirse los nobles, de majos, que está muy presente en la obra de Goya, está muy presente sobre todo en los cartones, esa utilización de divertimientos populares por parte de la aristocracia, y nos habla tanto, porque esto lo que muestra es cómo se bailan estos diferentes pasos, estas seguidillas, y nos muestra también los trajes, y curiosamente además pues tiene esta especie de bodegones maravillosos de vegetación en cada una de ellas. En relación con esto están también estas obras, aquí también les muestro 2, pero estos son 3 cuadernos que tienen más de 300 dibujos, que son dibujos preparatorios para la colección de trajes, que son también trajes de España y del mundo, y que nos muestran una panoplia de estas modas. Estos son dibujos recogidos en cuadernos que lo que servían era como base para los grabados, y también es muy interesante para ver todo este tema de la moda, como digo, en el siglo XVIII. Estos dos son 2 dibujos que no son de Goya, sino son 2 copias realizadas de dibujos de Goya. En un momento determinado se plantea realizar un diccionario de hombres ilustres, ilustrado, el diccionario del texto es de Ceán Bermúdez, un famoso diccionario que se realiza por este ilustrado, y la verdad es que no se llega a llevar a cabo con las ilustraciones porque al final pues, es un proyecto muy complicado, pero bueno, Goya realiza una serie de dibujos, algunos de ellos los conocemos y otros solo los conocemos por copias. Estas son pues 2 copias atribuidas a Ricardo Villodas, con las cuales podemos conocer cómo eran estos retratos de Goya. Y este retrato, y esta estampa, que es una estampa muy interesante, que forma parte de las primeras páginas de un libro, lo podrán ver en la exposición, aquí está desplegada. Este libro que habla de los crímenes de los franceses durante la guerra de la independencia española, y aquí en concreto pues, nos muestra, como pueden ver, unos religiosos que son fusilados en Valencia, y que es una obra que bueno, pues Goya conoció y que claramente pues, tiene relación con lo que realiza posteriormente en los fusilamientos del 3 de mayo. Y esta es una obra de Goya, que es uno de los primeros grabados que Goya realiza. Las series de grabados en estos momentos son series de grabado, y las que hace Goya son series de grabado para venderlas. O sea, que normalmente luego eso se planteaba para la venta, quiero decir, tanto la tauromaquia como los caprichos, como todos los desastres de la guerra, y esta es la primera que realiza. Y la primera que realiza sirve para dar a conocer la colección de los reyes de España. En ese momento el Prado todavía no existía, pero Goya lo que hizo fue coger los cuadros más importantes de la colección de los reyes de España, que luego pasarían al Prado, como todos ustedes conocen, y realizar una serie de grabados como este, que, bueno, pues como ven, es claramente una representación
del triunfo de Baco, y en el que, bueno, pues ya vemos otra vez cómo pues, un artista como Goya pues, se fija en lo que está haciendo Velázquez. También se adquirió esta otra obra de Isidoro Brun, que era un restaurador del museo y que dibuja la obra que acabamos de ver. O sea, esto es un dibujo no fijándose en el cuadro de Velázquez, sino en el grabado de Goya. Nos habla otra vez de esta relación de unos artistas con otros. Y en este sentido, pues les muestro esta tercera sección de la exposición. Esta vinculación, como digo, que han tenido siempre dentro de la propia colección real y luego del propio Museo del Prado, los artistas de la antigüedad con los artistas contemporáneos. Los museos, como es evidente, siempre han sido un ejemplo para los artistas posteriores que se han fijado en los maestros antiguos para aprender y a veces, pues bueno, pues para ir a la contra de ellos incluso. Pero esto es algo que en el Prado, como ustedes conocerán seguramente, ha sido todavía más importante. Esta relación que ya estaba un poco dentro de la propia colección, en el sentido de, bueno, pues todos conocemos esta historia por la cual Rubens, admirando las obras de la colección real, copia buena parte de los Tizianos y se los lleva para su propia colección, anima a Velázquez a que reflexione sobre la pintura de Tiziano. Velázquez los une un poco a los dos en esta historia tan contada de las hilanderas, donde la representación del rastro de Europa que pintó Rubens y que pinta Velázquez en la parte de atrás o sea, que es el tapiz que en teoría está tejiendo Aracne. O sea, toda esta relación que luego se intensifica de manera muy clara cuando el Prado nace en 1819 y prácticamente los grandes renovadores de la pintura francesa pasan por aquí, al Prado, llegan en principio buscando a Goya y a Velázquez, luego de repente también se encuentran con el Greco, llega, realmente el primero de ellos, uno de los más importantes, es Manet, pero llega Manet, llega Monet, llega Whistler, llega Renoir. Como digo, los grandes modernizadores del arte contemporáneo francés vienen a España buscando la riqueza del Prado y también su excepcionalidad. En cierto sentido, España estaba un poco fuera de esta tradición como renacimiento barroco neoclásico y entonces permitía novedades que quizás siguiendo pues, un poco el arte neoclásico francés pues no se podían llegar a cabo y que eran fascinados y, como digo, la pintura contemporánea desde el propio realismo de Courbet en adelante, pero también el impresionismo y también el surrealismo, evidentemente con Goya, imagínense, y demás, le debe mucho al Museo del Prado. Entonces, en este sentido, la Fundación, ya con su primer director, Enrique Laferte Ferrari, su primer presidente, perdón, que era historiador y crítico del arte y siempre planteaba que era muy importante para entender el arte contemporáneo, conocer el arte antiguo y que viceversa, que también el arte contemporáneo nos enseñaba a ver el arte antiguo, pues se planteó, en este caso, realizado ya por Francisco Calvo Serraller, que durante muchos años fue quien marcó un poco la línea intelectual de la Fundación, dentro de uno de sus cursos, como ustedes saben, la Fundación realiza numerosos cursos todos los años, hacer una invitación a artistas contemporáneos a que reflexionaran sobre su relación sobre el museo. Esto, primero se hizo un curso, se hizo una serie de charlas, luego se hizo un libro y posteriormente se planteó que esos artistas, aquí les muestro unas fotos Polaroid de estos artistas, estos primeros 12 artistas seleccionados, pues realizaran una serie de obras, una serie de estampas en el que, bueno, esa idea que tenían del museo, pues bueno, se plasmara. De aquí vemos que, bueno, pues encontramos los principales artistas del momento, además de diferentes técnicas. Tenemos pues desde Chillida o Alfaro, que eran escultores, pero bueno, pues tenemos Arroyo, Ramón Gaya, el más mayor de todos ellos, el más joven en ese momento era Barceló, y bueno, pues se crea una serie de obras, en este caso fueron 48,
que también se expusieron en el museo, en lo que fue una novedad absoluta. Ahora estamos acostumbrados a que el arte contemporáneo entre los museos antiguos, en ese momento todavía no era tan común. Y, como digo, pues se realizó esta colección, que luego fue donada al Museo del Prado. Con lo cual también vemos otra forma diferente de enriquecer la colección del Museo del Prado a la que hemos visto y a la que es habitual, que es encargando la propia creación de la obra que se va a donar. Aquí les voy a mostrar algunos de ellos porque, como luego veremos, esta invitación se hizo otras 2 veces. Esta es una obra de Gaia, que pueden ver en la exposición. Este es este perro de Goya de Saura, que evidentemente pues, tiene que ver con la obra del mismo nombre de las pinturas negras. Aquí les muestro un detalle. Bueno, aquí tenemos a Eduardo Arroyo, que hace una vanitas, en realidad mezclando diferentes obras del museo, pero bueno, les traigo aquí esta de Jacques Linard, del siglo XVII. Esta es una de las obras que realizó Barceló, y esta es la exposición que se realizó en el museo. En 2007 se hizo otra convocatoria y se invitó a otras 12 artistas a que volvieran a reflexionar sobre el Museo del Prado. Si los 12 primeros habían sido hombres, en este caso se quiso que fueran mujeres, y en ese sentido, pues la verdad es que es una panoplia de también los artistas más importantes que había en ese momento y que con la anterior pues al final completan un conjunto de casi 4 generaciones de los artistas más importantes del siglo XX reflexionando sobre el museo. Les muestro algunas de las obras que están en la exposición. Esta fotografía de Cristina García Rodero, que juega un poco con esta espectadora del museo dentro de una exposición de trazo oculto. Esta obra de Carmen Calvo, que se basa en un cartón para tapiz de Goya. Esta de Cristina Iglesias, que reflexiona también sobre eso que tiene de oculto y que aparece en la obra de la vista del Jardín de Villa Medici de Velázquez. O esta gorguera relacionada con toda esta vestimenta tan habitual en la pintura del Museo del Prado de Blanca Muñoz. Esta es la exposición que también se realizó en el Museo del Prado. Después estas obras se donaron, como les comentaba. Y en 2018 se volvió a hacer otra convocatoria, en este caso a fotógrafos. Y también realizaron, en este caso, 2 fotografías. Aquí vemos un poco quienes formaron parte de esta exposición. Y bueno, pues les muestro algunas. Esta, por ejemplo, Isabel Muñoz, que está en la exposición. Esta es una obra muy curiosa porque este personaje que parece está flotando en el agua. Esta es una foto que está realizada con la fotógrafa vestida de buzo y dentro del agua, tanto fotógrafa como modelo, y que ella, pues la fotógrafa vinculaba pues con estas representaciones barrocos. Este es el triunfo de San Hermenegildo, que está en el museo. Por ejemplo, esta foto de Alberto García Alix, que es una foto que lo que hace es dobles exposiciones dentro del mismo cuadro. Estos son fragmentos combinados de, como habrán reconocido, el descendimiento de Van der Weyden. O este artista, José Manuel Ballester, que en muchos casos ha vaciado de personajes obras del Museo del Prado y también de otros museos, y que en este caso vacía no solo los personajes de la Menina, sino el resto de los cuadros, creándonos esta imagen tan poderosa. O esta titulada Endogamia, de Cristina de Midel, que lo que hace es mezclar varios retratos reales, creando esta especie de monstruo. Esta es la exposición que también se realizó con ocasión de ello. Y bueno, pues en general esto ha creado una colección de 96 grabados, estampas, fotografías, que como digo están dentro de la colección del Museo del Prado, donde estos artistas han reflexionado sobre el propio museo, y que bueno, en esta colección solo hemos mostrado 12, porque no, pues evidentemente no se podían exponer todas estas obras. Y la última parte de la exposición es la dedicada a la faceta la vertiente más internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que es básicamente en 2 aspectos. Por un lado, el patronato internacional, que es otra de estas modalidades que les hablaba, en este caso la de mayor compromiso, y en donde hay una importante representación de donantes extranjeros.
que en su caso, por ejemplo, pues hicieron posible cosas como esta. Aquí vemos la entrega de este cuadro que, gracias a uno de estos patronos internacionales que ofreció un dinero para poder, con el motivo del 30 aniversario de la Fundación, regalarle un cuadro al museo. El museo, la Fundación preguntó al museo qué cuadro le podría interesar y se adquirió esta obra, que es un cuadro de Antonio Joly, un cuadro italiano, que es la visita de la reina María Amalia de Sajonia, en ese momento reina de Nápoles, que posteriormente sería reina de España, que está visitando estas ruinas, que nos habla pues de, saben ustedes, Carlos III fue finalmente el que comenzó las excavaciones de Herculano y de Pompeya cuando era rey de Nápoles. Bueno, pues nos habla de este interés por la recuperación de la antigüedad, y aquí la reina, pues con un guía, está visitando esta ciudad de Benevento, cercana a Nápoles, y viendo los monumentos más representativos. Esto es una vista como ocurría en ese momento, porque el paisaje hasta muy tarde no es un paisaje real. O sea, los paisajes de Claudio de Lorena, todos los paisajes barrocos, en concreto son paisajes recreados, en donde cogen los elementos más interesantes de esa ciudad, de Benevento, y entonces, bueno, pues eso nos posibilita que veamos un poco pues como todas las ruinas, creando una composición que tiene más que ver con cómo hay que componer que cómo en realidad era la situación. Y la otra vertiente es los American Friends del Museo del Prado, que es una asociación que se crean en 2018 por iniciativa de dos patronos internacionales de la Fundación Amigos del Museo del Prado, para que lleguen al museo donaciones de ciudadanos estadounidenses. Curiosamente, desde el principio de la Fundación, ya en los primeros años, se plantearon que podía ser muy interesante hacer algún tipo de asociación, de institución que permitiera que una sociedad como la americana, que como saben, como saben, lo público es menos importante, menos relevante, y la generosidad un poco de la propia ciudadanía es la que tiene que suplir esto, están más acostumbrados. Ya saben que la mayoría de los museos, por ejemplo, de Estados Unidos, no son museos públicos, no se sostienen con fondos públicos, sino que están sostenidos por mecenas. Pues bueno, pues aprovechar esa idiosincrasia para conseguir, como hacían otros museos, hay American Friends, por ejemplo, de los museos de Florencia, también de otros museos muy diferentes, bueno, pues intentar conseguir esto. Esto se planteó desde muy principio en la historia de la Fundación, pero al final no cristalizó hasta, como les digo, hace muy pocos años. Sin embargo, sí cristalizó de manera muy fructífera enseguida, y de hecho, casi enseguida, gracias a esta asociación se logró la donación de Bill Jordan, que era un estudioso de la pintura, que donó este cuadro. Es un cuadro maravilloso, es la última incorporación a la colección de Velázquez del Museo del Prado, que como ustedes saben es la más importante de cualquier museo del mundo, y es un retrato que es un boceto muy, muy interesante, porque estaba hecho para un lienzo que fundamental pero desaparecido, que es la expulsión de los moriscos. Se realizó en 1627 más o menos, se realizó un concurso en donde los principales pintores del rey tenían que representar la expulsión de los moriscos. Velázquez realizó una obra que no conocemos casi, vamos, ni siquiera por dibujos, solo por descripciones, y que se quemó en el incendio del Alcázar. Ustedes saben, el día de Navidad de 1734 se quemó el Alcázar, perdiéndose algunas obras, entre ellas esta expulsión de los moriscos, y por lo que, bueno, pensamos que esta obra fue un estudio que hizo Velázquez, no de Felipe III, porque Felipe III había fallecido, pero sí con los retratos que existían, un boceto para luego trasladar este retrato a esa obra en donde Felipe III en principio estaría viendo esa expulsión de los moriscos. Y este es otra obra que también ha entrado, que también se ha donado a los American Friends, y que los American Friends han dejado en depósito en la colección del Museo del Prado. La anterior
ya después de estar 5 años en depósito, ha sido donada por los American y es parte de la colección del museo. Y esta es una obra muy interesante, una obra de Giulio Clovio, que Giulio Clovio es el miniaturista más importante del Renacimiento. El propio Vasari en sus vidas habla de él y dice que es el Miguel Ángel de la miniatura. Y es una obra curiosa porque además está realizada en vitela, que no hay muchas obras realizadas en vitela dentro de la colección, y que lo que hace es trasladar una escultura, un Cristo resucitado, que está en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma, y de Miguel Ángel, y entonces pues traslada un poquito, cambia un poco la iconografía y representa esta escultura, en este caso pues bueno, pues dándole un ambiente tanto arquitectónico como este ambiente de paisaje con esta edificación clásica y esta fuga hacia la izquierda. Y acabamos con la última obra de esta exposición y la última obra que ha sido donada a los American Friends y que los American Friends han dejado en depósito en el museo, que es este busto de mujer de Pablo Picasso, realizado en un momento muy dramático de la historia de Europa. Todavía Picasso estaba en Francia, en la Francia ocupada, durante la guerra, y donde vemos ese dramatismo un poco en la representación muy expresiva, muy exagerada de la propia mujer, que sin embargo tiene mucha relación con los retratos de la escuela española, porque Picasso, siendo como fue el gran rompedor del arte del siglo XX, siempre tuvo un gran aprecio por los maestros antiguos. Picasso, sabemos que en su juventud vino al Prado, copió obras del Prado, así aparece en el registro de copistas del propio museo. Ustedes saben que Picasso también fue director, ya fuera honorario, del Museo del Prado, nombrado por la República durante la Guerra Civil Española, y él además siempre quiso que su legado, cuando una vez acabara la dictadura, llegara al Museo del Prado. Y también, bueno, pues esta obra que está enfrente en la exposición justo de todos estos grabados en los que les he comentado que estos artistas reflexionaban sobre el Museo del Prado, pues nos sigue hablando de esa conexión, de ese poder ver el museo del Prado, como la Fundación siempre ha pensado, como un museo vivo, un museo al que hay que volver a visitar, un museo sobre el que hay que investigar, y la Fundación ha hecho todo lo posible para que esto se siga haciendo, cuyas colecciones tienen que estar vivas, hay que difundirlas, y así lo hace con sus cursos, y también un museo en el que los artistas se han inspirado históricamente, pero pueden seguir inspirándose. Y nada, solo me queda invitarles a que visiten esta exposición, a la que bueno, pues yo les he contado un poco sus obras muy rápidamente, y que, bueno, pues que vean también hasta qué punto pues, lo que es la aportación, la generosidad de la propia sociedad, en este caso de los amigos del Museo del Prado, pues puede hacer posible de enriquecer una colección tan importante como el Museo del Prado. Muchísimas gracias.